Y una noticia sobre lo que vamos a hablar ahora, les comentábamos en el bloque anterior, lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y cómo esto afecta a nuestra sociedad. Sobre esto y otros temas afines vamos a conversar con nuestros invitados de la fecha, a quien ya doy la bienvenida y están acá conmigo. La fiscala, la doctora Liliana Sayas, ella es de la Unidad Especializada de Violencia Familiar, y la acompaña Virgilio Cáceres, él es coordinador del Observatorio Criminológico del Ministerio Público. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros hablábamos de cifras como para poder iniciar los casos que tienen que ver con seres humanos, pero nos interesan las cifras porque a partir de la ley que me estaba comentando la doctora, recordando un poquitito, pues yo creía que era del año 2015, es la del 2016 que nosotros le conocemos mediáticamente como la ley del feminicidio. Esto comienza a tener sus resultados. ¿Tenemos cifras sobre eso? Bueno, realmente la ley a la que estamos refiriéndonos es la ley número 5.777, que es una ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Como dice su nombre, es una ley integral y en su último capítulo prevé como hecho punible el tipo penal del feminicidio como la muerte violenta de las mujeres por su condición de tal en base a ciertos presupuestos, siendo el más común, ¿verdad?, aquel feminicidio realizado por su pareja o expareja en el marco de una relación sentimental. También alcanzando inclusive a cuando no hubiere ninguna relación sentimental, que es el último presupuesto, son 6 incisos, y es la negación de la mujer a tener o restablecer una relación de pareja. Ese tipo penal del feminicidio empezó a regir inmediatamente a partir de la sanción de la ley en diciembre del 2016. La ley integral en su forma completa totalmente empezó a regir un año después. En cuanto a lo que hace a condenas, obviamente lo que va al proceso penal, que tiene un tiempo aproximado de 6 meses de investigación que puede ser prorrogable en casos extraordinarios, y ante un eventual sistema de justicia que puede determinar un año y medio ante un juicio oral y público, sí podemos hablar de las primeras condenas en feminicidio, tanto a nivel de Asunción Capital o la más reciente que fue en Cazapá, una condena de, si no me equivoco, 26 y 22 años de pena privativa de libertad, porque el marco penal del tipo penal de feminicidio es un mínimo de 10 y un máximo de 30 años de pena privativa de libertad. Justamente hablando de los números, acá la producción nos hace recordar de estos datos. En el periodo 2015-2018 se registraron un promedio de incremento interanual de casi 30% de las causas ingresadas por el hecho punible de violencia familiar, y entre el 2017 y 2018 se da el porcentaje más elevado con un incremento del 30,93%. Aquí hablamos de casos que no necesariamente terminaron en el feminicidio, hablamos de los casos denunciados. Exacto, el Ministerio Público, cumpliendo con un compromiso tanto en el orden interno como integrante de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y de otras redes, así como en el marco también internacional comprometido con convenciones como CEDAW y Belén do Pará, ha creado la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, que acabamos de cumplir un año de estar vigentes de manera operativa. Y en un año, del 20 de noviembre a este momento que estamos hablando del 2019, en 2018-2019, hemos alcanzado las 3.100 denuncias. 3.100 denuncias por el tipo penal de violencia intrafamiliar, donde en un alto porcentaje las víctimas son las mujeres, tanto en relaciones de pareja como de noviazgo o de expareja. Y es muy importante entender que esta cifra refleja justamente lo que en su grado más extremo de violencia podría terminar en un feminicidio. Y estamos 3 fiscales para estas 3.100 causas, con un equipo de 6 funcionarios, con un equipo de tan solo 3 psicólogas forenses que tienen que ver con esa contención primaria cuando la víctima viene sobrepasada, desbordada, insegura, con temor, que es un rasgo característico de las víctimas de violencia, con una trabajadora social, y esta cifra abarca solamente la ciudad de Asunción. Imagínense esa cifra que nos están dando ahora, son 3.000 casos, y para atender a todos ellos se cuentan con 3 fiscalas,
3 psicólogas, ¿sí? Es un trabajo monstruoso el que ustedes están llevando a cabo con bajísimos recursos. Así mismo, y más aún ahora que en Cámara de Senadores, ¿verdad? Nos han quitado, entiendo que una suma de aproximadamente 27.000 millones de guaraníes en lo que es el presupuesto del Ministerio Público, que sin duda va a incidir directamente en lo que es nuestra unidad especializada y también en otras áreas del Ministerio Público. Importante señalar, y eso seguramente Virgilio nos va a complementar con las cifras, ¿verdad? Que es el segundo hecho más denunciado, ¿verdad? Dentro de lo que es la política criminal que está manejando el Ministerio Público y que requiere, a diferencia de otros hechos punibles, una atención inmediata. Nosotros tenemos que colectar en las primeras 24 a 48 horas los elementos de investigación que hagan a determinar la existencia de este hecho. ¿Por qué? Porque en un plazo máximo de 24 a 48 horas también ocurre un fenómeno que solo se da en este hecho punible, que es el fenómeno de la retractación de la víctima, sí, que tiene que ver con causas internas y externas, como ser la dependencia emocional, la dependencia económica, claro, el miedo, una cantidad de prejuicios que rodean, ¿verdad?, al ser en un ámbito familiar, a ser el agresor el padre de los hijos, en fin, una serie de factores que hace que la víctima decida retractarse, no concurriendo más al Ministerio Público o expresamente diciendo que en realidad los hechos no ocurrieron de esa manera. Sin embargo, ya se dio una intervención policial, una intervención judicial a través del juzgado de paz o una intervención del Ministerio Público, ¿verdad?, como representante de la sociedad, y quiero puntualizar que este no es un hecho que la víctima pueda venir a desistir, es un hecho de acción penal pública y el Ministerio Público por cualquier medio de prueba puede, ¿verdad?, comprobar, claro, la verosimilitud del hecho. Virgilio, ¿podrías comentarnos también un poco el trabajo del observatorio? ¿Qué es lo que hacen allí y sobre todo para qué sirve el resultado del trabajo que ustedes llevan a cabo? Sí, esta es por disposición de la fiscala general. Se creó el Observatorio Criminológico en marzo de este año con el propósito de compactar toda la información que se genera a nivel país en materia de comisión de hechos punibles, de manera a poder generar políticas públicas o políticas criminales, digamos, para poder un poco tomar ciertas decisiones en base a todo lo que está ocurriendo a nivel país. Y en ese sentido, ¿verdad?, ayudó muchísimo a hacer un ranking de qué tipo de hechos punibles se está denunciando más, cuáles son, en qué zona, en qué ciudad, el horario, el tipo de víctima, la edad de la víctima y todo eso. Y en ese sentido facilitó el observatorio ver un poco que en el 2015 empezaban los datos, ¿verdad?, a aumentar, sí, en cuanto a violencia. Estaba en el 5º puesto. En el 2017 ya subió en el 2º puesto. Nosotros tenemos aquí en nuestro país un problema gigantesco con respecto a la falta de datos. Esto sí, es en todos los rubros, todas las instituciones. Pero justamente, específicamente lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia familiar o intrafamiliar, ¿cómo vamos a actuar sobre algo que no conocemos? Sí. Necesitamos tener los datos y después actuar en consecuencia. Ahí radica la importancia de tener una base de datos completa para poder tomar ciertas decisiones, ¿verdad?, para poder intervenir desde cualquier tipo de institución sobre un hecho en concreto, ¿verdad? En este caso, conocer un poco en qué sector, en qué zona están las personas más vulnerables, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablaba la doctora, ¿verdad?, nos permite saber que tanta cantidad de causas es imposible abarcar con 3 fiscalas. Eso nos pone a pensar un poco que necesitamos más fiscales, más equipos técnicos que puedan asistir a la víctima. Hay un círculo que se hace detrás, ¿verdad?, de una causa, de un caso, pero que nadie conoce, y es el proceso de asistencia a víctimas, los psicólogos, asistencia social, todo eso, pero el Ministerio Público no cuenta con eso. Y una persona que es víctima de violencia o peor aún de abuso tiene que esperar, tiene que agendarse, porque actualmente hay psicólogos que asisten a 14, 17 pacientes por día, cuando en realidad lo recomendable es 4 máximo, y nosotros estamos en ese ritmo para poder responderle a la ciudadanía, ¿verdad? Y hay víctimas que tienen agenda para el 2020. ¿Qué significa eso? Que hay agresores que a veces no están pudiendo ser imputados por falta de ese reporte técnico, médico, ¿verdad? Y eso radica en que hay peligro, o sea, hay potenciales víctimas todavía
que pueden ser abusadas o golpeadas o asesinadas y por después esta nos persona preguntamos, libre. ¿cómo es que se da esta situación en la que alguien le denuncia a un violador, por ejemplo, y el violador anda suelto acechando otra vez a la misma víctima? Así Y mismo. muchas veces puede llegar a terminar en un feminicidio o puede repetirse otra vez el hecho. Es decir, al final la víctima está expuesta mucho más después de hacer su denuncia. Este tipo penal exige, ¿verdad?, para que se configure como tal, el tipo penal de la violencia intrafamiliar, violencia física o también puede ser violencia psíquica o psicológica. En ese sentido, la violencia física obviamente es acreditable a través de un diagnóstico médico, un informe clínico forense. Sin embargo, la violencia psicológica, como es una violencia prácticamente invisible, imperceptible, inclusive las cifras de Naciones Unidas revelan que una víctima de violencia puede tardar hasta 8 años y medio en denunciar de que es víctima de violencia en ese ámbito. Y eso tiene que ver con todos estos factores y esta estructura social, cultural, que responde a un sistema de desigualdad entre el hombre y la mujer. Más allá que en nuestra Constitución esté previsto el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, investigar estos hechos es sumamente complejo y sobre todo cuando no hablamos de un hecho en flagrancia, que es cuando está ocurriendo el hecho y la víctima llama inmediatamente al 911, interviene la policía y entonces se produce una comunicación inmediata al Ministerio Público. Si la víctima por algún motivo o no se da cuenta de que es víctima, cree que naturalmente es así la vida y que corresponde esa desigualdad en el ámbito familiar, ¿verdad? Y luego, a través de todas estas campañas, estos conversatorios que se están dando, se da cuenta de que sí está siendo víctima, decide denunciar, la respuesta del Estado debe ser inmediata. Y trabajamos intersectorialmente, trabajamos con el Ministerio de la Mujer, trabajamos, hoy en día está el Ministerio de la Defensa Pública con defensores especializados, pero sí, el trabajo implica que todo lo que puede investigarse en un hecho punible de otra naturaleza con un tiempo de 6 meses, nosotros en 24 horas debemos colectar esas diligencias por lo que acompaña a las víctimas de violencia. Cuando comienza a regir esta ley, hubo muchos cuestionamientos, fue polémico, decían, pero ¿cómo y qué pasa si se da el otro caso de que la mujer le mata al hombre? La realidad es que los casos mucho más numerosos, por ahí habrá un caso en millones de una mujer que le mata a su pareja por una cuestión de estas, ¿verdad? De infidelidad, pero los casos en viceversa, de hombres que asesinan a mujeres son muchísimos, son constantes. No sé si es dato del Ministerio Público o son de estos organismos privados, los que dicen que en los últimos meses, cada 10 días, una mujer fue asesinada en aparentes feminicidios, casos de feminicidio. Digo aparente porque no sé si todos llegaron ya a ser calificados como tales. En realidad, justamente, gracias por la pregunta, porque justamente hay un desnivel en cuanto a la cifra total de casos de feminicidios, por ejemplo. Oficialmente nosotros tenemos 32, porque hay otros números, otras cifras que mezclan, por ejemplo, intento de feminicidio u otro hecho punible. Y ahí lo que empieza a descompaginarse un poco la totalidad de los datos y empieza a confundir un poco. Nosotros como Ministerio Público hemos hecho un filtro, hemos llamado fiscal por fiscal para preguntar, monitorear, actualizar caso por caso, ¿verdad? Caso por caso. Tal es así un ejemplo, el caso de Francisca, de 20 años, esta mujer que la semana pasada fue asesinada en Coronel Oviedo, que fue allá prácticamente abusada y asesinada a golpes. Todavía no está tipificado como feminicidio, porque el fiscal considera otros puntos por otras informaciones que recibió. Entonces ahí empiezan a mezclarse los casos, pero nosotros oficialmente tenemos 32 y en su mayoría entre 20 a 50 años las víctimas alcanzan un 80%, ¿verdad? Y el 63% de estas víctimas dejan hijos. Es la parte más es penosa la parte de toda más la penosa, historia. sí. Hace un momento veíamos un cuadro, no sé si podemos pedirle a la producción que nos Sí. Vuelva a poner Cuadro, sí. el cuadro de los las meses. denuncias por mes. Sí. Quiero ver nomás si hay algunos meses que son Sí, hay. un poco más... Estos meses. Sí, ¿verdad? Sí. Estos Ahí meses, tenemos. sí. A ver, nosotros tenemos en el año 2018, Sí. podemos tomar como referencia 2000, en enero dice, 2.111 casos. Febrero 1.700, marzo 1.800, abril 1.900, mayo cae un poco 1.700, en junio 1.290, el 1.500 cae, sube un poco otra vez en julio, en agosto 1.500,
en septiembre 1700, 2024 en octubre, noviembre 1800, diciembre 2353 casos. Es decir, diciembre es el mes con mayor cantidad de denuncias y lo fue en todos los años anteriores. Sí. En los últimos 4 años. O sea, si jugamos con los colores, el color rojo y el color naranja son los que determinan un poco la mayor cantidad de denuncias, ¿verdad? Entonces, todo el mes de las fiestas empieza en noviembre, el color naranja, con el segundo mes con más denuncias. El naranja, que empieza en noviembre, empieza un poco el pico a darse en octubre, noviembre, diciembre, y sigue en enero. En enero, justamente. ¿Cómo explicamos esto? Psicológica, sociológicamente. Tiene sentido estas cifras porque el último turno, la Fiscalía entra de turno 8 días, ¿verdad? Son 8 días continuados que yo, por ejemplo, unidad 1, estoy de turno. Y el último turno entró justamente 98 denuncias, ingresaron de violencia familiar, que coincide con la apertura de la unidad especializada hace un año atrás. Y durante esos otros meses, marzo, abril, mayo, mermó bastante, teníamos 40, 50 denuncias, pero automáticamente noviembre, diciembre hay un incremento. Los factores como el alcohol, por ejemplo, que es propio en esta época, ¿verdad? No tienen que ser como determinantes de que la violencia lo produce el alcohol. La violencia está inserta, la persona agresora ya lo es. Lo que hace el alcohol o cualquier otra sustancia es acelerar, ¿verdad?, la fase de la explosión, porque en materia de violencia también hablamos de lo que se llama el círculo de la violencia, escrito por Leonard Walker, que habla de una primera fase de tensión, que es cuando uno no tiene claro realmente todavía si ese hecho es o no violencia. Empiezan las discusiones o a veces el silencio, también es una manifestación de la violencia. Luego una segunda fase de explosión, donde sí se puede alcanzar esa violencia física, el empujón, la cachetada, los portazos, romper objetos. Y finalmente, cuando ingresa al sistema de justicia, viene la tercera fase, cuando el hombre se da cuenta que intervino el Estado y entonces recurre a la víctima pidiéndole perdón, prometiéndole que eso nunca más va a volver a pasar y que sin duda la culpa la tiene el alcohol. Ahí la víctima, en una suerte, ¿verdad?, de retractación, quiere asumir ella la culpa de haber denunciado, quiere atribuirle a los celos, a que ella misma lo provocó o que ella no avisó que iba a venir más tarde. En fin, una serie de factores donde se tiende a culpabilizar a la víctima. Sin embargo, ese ciclo no se cierra, vuelve a empezar y cada vez es más frecuente, porque de la violencia no se sale solamente con ayuda. Justamente, esa ayuda. Anteriormente se tenía este pensamiento de que no es tu problema. No te metas. Al lado, al lado de tu casa, tu vecino, escuchás unos ruidos terribles de gente que se está peleando, platos rotos, gritos, y no te metes porque no es tu problema, entre comillas. Hoy cambió un poquitito eso. ¿Cómo hace la gente que quiere ayudar a otras personas, a mujeres que están en situación de violencia? Yo creo que todos tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Porque es un flagelo para la sociedad y la muerte violenta de mujeres, una pandemia para Naciones Unidas. La cifra de Naciones Unidas es 1 de cada 3 mujeres sufre violencia. Entonces, también está el presupuesto penal. La obligación de denunciar es un presupuesto que está en esta ley 5.777, está en el Código Procesal Penal, está en la Ley de la Función Pública, y la omisión de dar aviso de un hecho punible también es un hecho punible. Entonces, uno que no quiere decir, no, este no es un problema, no. La violencia trasciende el ámbito íntimo, o sea, es como comparable alcanza el ámbito público también. A ver, ¿puedo comparar con una persona que atropella a alguien y no se queda, o gente que ve y no pide ayuda? ¿Es más o menos lo mismo? Claro. Gente que ve violencia hacia una mujer o en una familia y no denuncia. Los delitos pueden ser de acción o de omisión. Okay. En este caso, el no denunciar, ¿verdad?, cualquier hecho punible, y en particular este del que estamos hablando, es un hecho punible y es pasible de una pena de hasta 5 años privativa de libertad. Entonces, no solamente como un compromiso personal y social que tiene que tener cada ciudadano, sino que también porque su conducta puede devenir en una conducta penalmente relevante. Hay que también ser conscientes de la situación psicológica de la mujer que es violentada. Nosotros veíamos en una nota que pasamos hace un rato, fiscal, de una mamá
que le mató a machetazos a la expareja de su hija, que intentaba matar a miembros de su familia. Reaccionó la señora en defensa propia, dice ella, y le hacen una nota, nuestro equipo de CTV le hace una nota a la expareja de este hombre. Y ella dice, cuenta de espalda, pues para no mostrar su rostro, él siempre luego fue muy celoso, dice en guaraní. Entonces, la víctima tiene esa percepción inclusive de que celoso nomás es, él me quiere. Como que le blinda de vuelta. Entonces le protege. Sí. No tiene que revisarte tu teléfono, tu pareja, no tiene que decirte cómo vestir, no tiene que decirte con qué amigos podés relacionarte y con qué amigos no podés hacerlo, y obviamente no puede levantarte la voz, no debe levantarte una mano. En ningún caso puede ser aceptable este tipo de conducta. Es decir, antes se creía porque no teníamos mucha información. Hoy la información está en nuestras manos disponible. Por eso es bueno, Gladys, insistir con esto, educar mucho desde los colegios, desde las escuelas. La familia. Porque la familia, sobre todo, porque acá no hay fórmulas extraordinarias, son cuestiones básicas como que los niños, las niñas tienen el mismo derecho, trabajar en casa de la misma manera, el mismo nivel, todos tienen la misma responsabilidad. Son los padres los que deberían de manejar esas pautas y no perder de vista eso, no naturalizar esas cosas, ¿verdad? La injusticia, no minimizar, porque como vos decías, esas son las señales de alerta que las mujeres tienen que tener en cuenta, porque cuando se van cumpliendo eso significa que está entrando en un terreno peligroso y por eso es bueno que las mujeres sepan qué tipo de señales están sucediendo para tener en cuenta y tomar los recaudos, y ¿verdad? los Buscar hombres ayuda también, sobre todo. y los hombres también, porque también insistimos mucho con esto, la famosa frase, cuando una mujer es víctima de violencia tiene que salir de la relación. No, el hombre tiene que salir de la relación cuando él mismo se está dando cuenta de su comportamiento. También tiene esa responsabilidad del hombre. Decimos que cuando no te quiere, ya no te quiero, no puedes insistir, al estilo de los muchachos. O sea, en realidad, para no caer en ese juego de la violencia, aunque no podemos pedirle a eso a un hombre que está obsesionado, pero si uno no se da cuenta, la otra persona debería de blindarse, de buscar ayuda. El entorno. Hay ciertos indicadores, hay ciertos indicadores. Cuando una mujer empieza a tener miedo de su pareja y vergüenza de contar ese miedo, uno tiene que darse cuenta de que esa relación ya no es una relación igual. ¿Verdad? La igualdad es lo que tiene que estar, la educación tiene que ser en igualdad, educar en la familia, desaprender esos roles que dicen y delimitan a la mujer para esto y al hombre para aquello. Por esto esta misma ley prevé para el agresor desaprender con respecto a las conductas agresivas, como una salida que coincide con el objeto de la pena en el proceso penal, que es la readaptación a una vida sin delinquir. Partamos de que la violencia contra la mujer tiene una penalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresa al sistema penal, cuando ingresa al Ministerio Público como hecho punible, ya es para buscar una sanción. Entonces, revisemos las políticas de prevención, porque la prevención no puede venir a partir de una sanción. La prevención tiene que venir a partir de la educación y el desaprender esas conductas naturalmente consentidas que hacen que la mujer minimice y la sociedad tolere la violencia contra las mujeres. Así mismo. Gladys, Doctora Virgilio, te quiero dar un último dato. Para subrayar y cerrar. Sí, para subrayar. En el 2018, 21.731 causas, según el cuadrito aproximadamente. Ahora, antes de cerrar el año, antes de cerrar diciembre, ya tenemos 21.100 causas. Lo que significa que podemos seguir manteniendo el segundo hecho punible más denunciado a nivel país. O con un poco más de mala suerte alcanzaríamos el primer puesto, ¿verdad? En cuanto al hecho punible más denunciado. Que más indica, violencia familiar. Más indica probablemente que subió la cantidad de denuncias, porque muchas veces existen, pero no se denunciaban nomás anteriormente. Y ahora sí. Claro, la cifra en negro es impresionante, ¿verdad? O sea, la cifra negra es impresionante. Contra eso también hay que luchar. Sí. Subsisten. Doctora Virgilio, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así concluimos esta nota muy interesante, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Quédense con nosotros, que enseguida con Pablito tenemos mucho más para contarles.